Y pues de antemano les agradezco muchísimo, como siempre, a la familia Marconi por la invitación. Por ahí tuve el gusto de estar, bueno, no por ahí, ¿verdad? Mejor dicho, en el colegio tuve la oportunidad de estar el viernes pasado y fue un gusto poder compartir con todos los docentes de la escuela un tema que estuvimos trabajando con ellos para que vean, papitos, mamitas, que no nada más a ustedes se les invita a tener estos puntos de formación, ¿no? Realmente para el colegio es muy importante que todas las personas que pertenecen a la familia Marconi se estén preparando constantemente. Y bueno, me presento para aquellas personas que no había tenido el gusto de conocer. Por aquí los estoy viendo en mi pantalla. Mi nombre es Enrique Gutiérrez Pacheco, aclarando que lo Pacheco solamente es de apellido, siempre lo reitero porque ya saben que se puede confundir y más en estos tiempos donde ya ciertas drogas son legales, ¿no? Mi formación profesional, yo soy psicólogo por parte de la Universidad de Guadalajara. Tal vez por eso ya dirán, con razón, este tiene un acento medio extraño. Bueno, estoy en directo desde la tierra del tequila, del mariachi, donde se dan los hombres y no le completen porque luego me alburean. Y bueno, vamos a tener un tema importantísimo que definitivamente es un buen cierre para esta escuela de padres que ustedes han tenido durante todo el año. Pero antes de entrar de lleno con el tema, quiero preguntarles a alguien de ustedes que guste comentarnos qué les han parecido, cómo les han parecido las charlas que hasta el momento hemos tenido en esta escuela para padres. A ver, una persona que quiera compartirnos su experiencia. A ver, anímense. Uno por uno, ¿eh? No se me amontonen, para todos hay, pero a ver, ¿quién será el valiente, la valiente? Hola, buenos días. Muy buen día, señora. Adelante, la escuchamos. Pues he tenido la oportunidad de estar en las pláticas de escuela para padres y a mí me parecen muy buenas, muy interesantes y creo que me han ayudado mucho. Excelente, usted tiene 10. Ese era el objetivo de esto, ver a quién íbamos a exentar en escuela para padres y creo que usted ya tiene hasta cuadro de honor por su participación. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentarnos qué les ha parecido la escuela para padres? A ver, anímense. A ver. Ya vieron que a la mamá de Melanie, Juanpa y Jessica no le pasó nada por participar. A ver, Buenos días. Mirna Angélica, Hola, buenos días. buen día. Esta es la tercera a la que yo asisto, la segunda con usted. La primera me gustó mucho. Fueron temas muy interesantes que yo pensé que solo era como de para ser mamá o para mi hijo, pero me gustó mucho que parte del todo, que para que pueda ser buena mamá y para que pueda ayudar a mi hijo, pues primero tengo que enfocarme en mí, en las emociones, y esa me ayudó muchísimo, muchísimo, porque la pude compartir además con mi esposo y con mi mamá, que son también quienes están a cargo del cuidado de mi hijo en este caso, y hasta les pasé mis apuntes. Dele. Entonces me gustó mucho, me parece que no nada más es útil si de verdad la llevamos a cabo, pero que también es importante pues pasar la información a quienes nos están apoyando con la formación de nuestros hijos. Le agradezco mucho y a la escuela la felicito. Excelente, señora Mirna, pues usted tiene hasta mención honorífica, honoris causa, ¿verdad? Por esos comentarios tan apropiados de la escuela para padres y todos realmente tienen esa mención honoris causa por el hecho de estar aquí. Sé de antemano que lo que nos preocupa es ser excelentes padres, excelentes madres y créanme lo que la intención del tema del día de hoy claro que se enfoca en eso, pero principalmente papás, mamás, en ayudarnos a reflexionar qué tanto nuestras heridas emocionales del pasado pueden estarnos haciendo sangrar el día de hoy sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, sobre nuestra familia. Y créanmelo,
la intención de este tema. Principalmente tiene que ver con sensibilizarnos, pero sobre todas las cosas, comprometernos con nosotros mismos en liberarnos de aquello que nos estorba, que no nos permite salir adelante, sentirnos plenos, sentirnos libres. Se vale participar, se vale comentar. Créanme lo que lo importante de este momento es que puedas entender y comprender cómo ciertas cosas que viviste con tus padres se siguen haciendo presentes actualmente en la formación de tus hijos. Empezando por algo que es verídico y es una pregunta. Levante la mano la persona a quien de chiquito, de chiquita, su papá, su mamá, le tronaba los dedos así para mandarlos a hacer algo. A ver, ¿a quién le decían rapidito? No te estoy preguntando ahí con Julio Fagoga, Claudia Ibarra Cruz. No, hombre, ya bájenla porque me van a saturar aquí el internet, ¿eh? Quizá tú decías, ¿no? Quizá tú decías, es que cuando yo tenga hijos jamás voy a hacer eso con ellos, ¿no? Y quizá el día de hoy hasta artritis reumatoide tienes de tanto que tú también lo haces. Quizá muchas veces papá, mamá jugaban ahí al tiro al blanco con la chancla voladora y tú decías que jamás se le ibas a tirar a tus querubines y quizá hoy en día hasta tienes un doctorado en chancloterapia, ¿verdad? Porque definitivamente les tiras y les pegas. Quizá de pequeña, de pequeño, tú te sentiste de repente intimidado, amenazado cuando tus papás te prometían que te iban a castigar. Y tú decías, yo jamás voy a castigar a mis hijos. Y quién sabe si en el momento actual lo estés haciendo o no lo estés haciendo. Indistintamente de eso, créanme lo que las cosas que vivimos con nuestros padres o las cosas que no vivimos con nuestros padres nos marcan para toda la vida. Y hay muchas veces en las cuales, incluso sin darnos cuenta, venimos cargando un resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento, como bien lo dice la palabra, es volver a sentir algo. Y si yo te preguntara cómo fue tu infancia, seguramente me dirás que te la pasaste de maravilla, que fue una etapa muy bonita, muy hermosa, donde solamente jugabas, donde solamente hacías tus tareas de la escuela. Habrá otras personas que por el contrario me dirán que prefieren reservarse el comentario y unas tantas más que seguramente comentarán que lo importante es que tenemos salud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada quien ha vivido la niñez desde su propia perspectiva. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? ¿Cómo la recuerdas? ¿Quién nos quiere comentar cómo fue su niñez? Nada más acuérdense que no es terapia grupal, porque si no, se agarran toda la hora y no se trata de eso. A ver, ¿cómo fue tu niñez? Quien guste comentarnos. Ahí Azul Soto, tienes la mano virtual levantada desde hace rato. Te me vas a entumir, bájala, muy bien. ¡Ay, jole! Ahí está, muy bien. A ver, ¿quién nos quiere comentar cómo fue su niñez? Anímense. A ver. Si no, vamos a usar la dedocracia. A ver, Claudia Ibarra Cruz, eso es todo. Te escuchamos. Gracias, buenos días. Bueno. Pues mi niñez fue en un hogar muy estricto. Mi mamá era demasiado estricta. Era como comentaba usted hace un momento, tronaba los dedos y ya sabíamos. Una mirada y ya sabíamos. Y cuidado que hiciéramos algo mal porque nos pegaba y nos pegaba fuerte. Empleaba varias cosas para pegar. Pero al mismo tiempo, también con un padre muy responsable, con muy buen ejemplo, muy disciplinados, porque eran padres pues de aquel entonces, en donde si quedamos a tal hora vamos y tenemos que ser puntuales. Mucha disciplina, pero también en pequeños cuidados veíamos su amor.
no era tanto un amor expresado, pero es un amor en donde aquí está tu juguito de naranja todos los días, en donde te llevo, en donde me preocupo, en donde veíamos el apapacho de ellos a través de su cuidado. Y un buen tiempo porque jugábamos mucho, jugábamos en la calle. No había tanto problema en salir a la calle, en tener una infinidad de amigos, todos los de la cuadra éramos amigos y jugábamos, ¿no? Entonces, en esa parte, demasiado juego, diversión, pero sí vivir una niñez estricta. Esa fue mi experiencia. Muy bien, muchas gracias por compartirlo, Claudia, porque definitivamente tiene que ver demasiado con nuestro tema. Fabuloso, Claudia. A ver, alguien más que nos comente cómo fue su niñez. A ver, ahí con Ulises Michel. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Pues en mi caso fue, llamémoslo extremo, porque mi padre es extranjero. Entonces mi padre viene de otra cultura, de otro sentir. Mi padre es francés, entonces el afecto para ellos no es tan relevante. Son un poco cuadrados en ese sentido. Pero igual que la mami que acaba de hablar, pues fue siempre muy responsable y gracias a ello, pues yo en mi trabajo soy igual, ¿no? Me acostumbré a llegar 5 o 10 minutos antes, a antelarme a varias situaciones. Y mi madre, pues es docente, toda su vida ha sido docente, entonces también ha sido estricta, pero ha sido justa, llamémoslo de esa manera, ¿no? Si te portas bien o si sales bien, pues te vas a tener pues los tenis que querías o puedes salir con tus amigos, ¿no? Había ese tipo como de recompensa, ¿no? Que hoy en día nos explican que pues no está tan bien que los estemos recompensando por todo lo que hacen, sino que realmente es parte de su formación. Y al mismo tiempo, pues había una abuela que afortunadamente estuvo ahí, que como todos sabemos, pues las abuelas pues son las que no educan, ¿no? Sino las que nos maleducan a veces, ¿no? Entonces, no, si tu mamá te dice que no, no, tú vete, ¿no? Yo no le digo nada. O si necesitas dinero, esto. Y aquí, por ejemplo, en mi casa, yo le digo a mis hijas que son afortunadas porque tienen a sus 4 abuelos, yo nada más tuve uno. Los otros 2 vivían, pues, muy, muy lejos. Y ellos tienen 4 abuelos que nos apoyan mucho, pero dentro de mi vida personal, creo que sí he tratado de lidiar con esos, llamémoslo demonios, de no ser como mis padres, ¿no? Muy estrictos y el tiempo, ¿no? Mi padre viajaba mucho, él es chef, entonces tenía que viajar a Sudamérica, a Estados Unidos, entonces no lo veía mucho, ¿no? Entonces a mí me pasó lo mismo al principio de trabajo y pues me pegó muchísimo que mi hija me dice, oye papá, ¿cuándo nos vienes a visitar? Porque ahora los niños ya se expresan más. Antes nos decían, no interrumpas a tu papá porque está ocupado, porque está cansado, porque tienes todo es gracias a tu papá. Entonces no nos expresábamos tanto, ¿no? Somos esa generación, en mi caso, pues que somos cierto modo rebeldes, ¿no? Esos chavorrucos que ya a nuestra edad decimos, pues un tatuajito, un aretito, el cabello largo, cuando dicen, ya estás grande para esas cosas, pero que a lo mejor y no lo vivimos en su momento, ¿no? Y nosotros ahora con nuestros hijos, pues tratamos de que se expresen de otra manera, ¿no? Pero en una palabra, siempre tuve una infancia plena, nunca me faltó nada. Aprendí mucho, me dedico yo a lo mismo que mi padre, me enamoré de la misma profesión y ahora también soy educador, entonces todo tiene que ver con mis padres, me dedico a la cocina y aparte soy educador, entonces creo que gracias a ellos soy lo que soy y tengo esas satisfacciones, pero sí fue una vida plena, pero estricta, eso sí no lo voy a negar. Excelente, Ulises. Gracias por compartirlo, porque acabas de tocar un tema de esos polémicos, ¿no? A ver, ¿hay abuelitos, abuelitas aquí presentes? No, no hay. Pues yo veo pura juventud, entonces podemos explayarnos libremente, porque sí es cierto, los abuelos, las abuelas generalmente son, pero sí alcahuetes, ¿no? Alcahuetas, a lo mejor algunas, ¿no? ¿Verdad? Como las que sí pueden estar por aquí presentes, pero hay otras que no asistieron a esta charla y que, híjole, son, pero sí, excelentes abogadas y abogados para las criaturas, ¿no? Ya nos está cayendo el karma, bien que cuando éramos nietos nos sentíamos protegidos y ahora que somos papás, Dios guarde la hora, ¿no? Pero bueno, en fin, comentan ustedes cosas sumamente importantes, sobre todo esa parte del afecto.
¿Qué tan querido, qué tan querida te sentiste por tus propios padres en casa? ¿Qué tan valorado, qué tan valorada te sentiste por quien eres y no por lo que hacías? Créanme lo que hay 3 cosas que normalmente buscamos en nuestros papás. Primera de ellas, reconocimiento. Segunda de ellas, atención. Y tercera, y sobre todas las cosas, muy importante, amor. ¿Qué tanto realmente te sentías una persona amada en tu hogar? ¿O qué tanto te la pasabas todo el tiempo comparándote con tus hermanos? O peor aún, ¿qué tanto tus padres se la pasaban comparándote con tus hermanos, con tus primos, con el hijo del vecino? Ya sabes, con esas frases típicas de ¿por qué no eres como como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu primo? Es que tu primo siempre saca 10 y mira nada más tú, puros 5, puros 6. Quizás sí te sentiste valorado, te sentiste valorada, te sentiste aceptado, importante, y el día de hoy eres una persona con una gran salud mental y una capacidad de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pero en la gran mayoría de los casos, seguimos buscando quizá todavía ese reconocimiento y esa aprobación que pocas veces tuvimos por parte de nuestros padres. Incluso hay personas que aquí en terapia, en el consultorio o en las conferencias lo han dicho abiertamente. Es que psicólogo, yo no puedo darle un abrazo a mis hijos. No sé cómo decirles que los quiero. Y a lo mejor algunos dirán, se están haciendo la víctima, esos amargados. No es cierto. Claro que todos podemos. Créanmelo, es verdad lo que dicen. Hay personas a quienes les cuesta demasiado trabajo dar un abrazo. Hay personas a quienes les cuesta demasiado trabajo decir, te amo, eres importante para mí. Hay muchísimas personas a quienes les cuesta trabajo expresar lo que sienten, sobre todo cuando se trata de emociones tristes. Porque resulta que según la vieja escuela, la persona que llora es una persona débil. Y muchos de nosotros nos aguantamos las lágrimas y hasta nos las tragamos, ¿verdad? Y apenas las sentimos y ya estamos apretándonos los párpados para que no salgan, porque no nos gusta que nos vean llorar, porque sentimos que la gente se va a burlar o se va a aprovechar de que estamos llorando. Y además de la migraña que nos provocamos después, nos quedamos con la idea de que nuestras emociones y sentimientos no son válidos y no son importantes. ¿Cuántas veces has podido reconocer a tus hijos cuando hacen algo verdaderamente destacable? ¿O cuántas veces te la has pasado subestimando sus esfuerzos? Hay casos, por ejemplo, aquí en terapia también, donde mujeres adultas, hombres adultos, llegan llorando diciendo que nunca se sintieron suficientes para sus papás. Porque llegaban con una boleta de calificaciones llena de 8, llena de 9, y papá decía, pues están bien tus calificaciones, pero pudiste hacerlo mejor. Y ese pudiste hacerlo mejor, no saben ustedes cuántas vidas literalmente se han ido al alcohol, a la droga y a muchas cosas por no saber entender esos pensamientos. No es malo exigirle a los hijos, me queda claro. Pero hay una diferencia entre exigirles que se superen o exigirles perfección. Y créeme lo que mientras más perfección les exiges, más los estás condenando al fracaso. Hoy en día es una realidad. Niños, niñas, adolescentes y adultos están pasando por un sinfín de problemas de crisis, de ansiedad. Ya hasta le hicimos meme y le llamamos ansiedad de cariño, ¿no?
Ahora tú le pides a tus hijos que arreglen su habitación y te dicen, es que mamá me dio ansiedad, pero apenas les prestas el teléfono móvil y ahí la ansiedad se les olvida, ¿no? Bueno, esa es otra clase de ansiedades, eso ya es capricho, eso ya es chantaje. Pero hablando de ansiedad verdaderamente, créanme lo que es algo terrible. Porque esa ansiedad es un pleito constante en tu cabeza entre una parte tuya que sí quiere hacer las cosas y otra parte que te dice, tú no puedes, estás bien tonto, estás bien tonta, todo te va a salir mal, eres un fracasado, eres una fracasada. Y hay personas que incluso a raíz de ese conflicto interno entre lo que quiero y lo que me limita, han desarrollado ataques de pánico, se han disociado de la realidad. Y muchas de esas cosas, muchas de esas formas en las que nos tratamos a nosotros mismos, las aprendimos en nuestra familia nuclear. ¿Cómo te hablas todos los días? O sea, me queda claro que al marido lo chiqueas, lo apapachas, le haces el desayuno. Me queda claro que a tu esposa le llevas doble chivo, la mandas al spa, la mandas a que se compre ropa. Pero a ti mismo, a ti misma, ¿cómo te tratas? ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? Seguramente eres de esas personas que se dice en su cabecita, mira, no importa, te equivocaste, sé que puedes hacerlo mejor para la próxima, confío en ti. Seguramente eres de esa clase de personas. Porque hay otras, por el contrario, que apenas se equivocan minúsculamente al estar haciendo un margen para la tarea del niño y se empiezan a insultar como no tienes una idea. Eres un tonto, eres un menso, no sirves para nada, ¿para qué naciste? Ya lleva mediocito, etcétera, 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 etcétera. Oye, y con ese trato que te das a ti mismo, a ti misma, ¿ya para qué necesitas que te hagan bullying en el trabajo? ¿Ya para qué necesitas casarte si tus defectos los tienes bien presentes? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ahí podemos medir qué tanto somos personas capaces de amar a otros a partir del amor propio. ¿Qué tanto eres capaz de respetar a otros a partir del respeto propio? ¿Qué tanto eres capaz de darle su libertad a los demás a raíz de tu libertad personal? Y todo esto se los comento precisamente porque nuestros padres juegan un papel importantísimo en esto. Hoy en día muchos psicólogos y coaches y todo ese merequetengue hablan acerca de las famosas heridas de abandono, las heridas de rechazo, las heridas de humillación y un montón que seguramente ya se habrán aprendido porque las han leído. Pero me queda claro que aunque suenen a veces así muy drásticas, es algo muy real. Sí, hay personas que durante toda su infancia crecieron sintiéndose solas a pesar de vivir rodeadas de gente. Hay personas que crecieron sintiéndose menos porque todo el tiempo eran comparados con los demás. Hay personas que crecieron siendo perfectas en todo lo que hacían porque no querían ser castigadas por sus padres. Y todas esas experiencias nos configuraron, nos programaron como tú programas tu alarma antes de dormir. Así nos programaron esas experiencias para nuestra vida actual. Si fuiste una persona que todo el tiempo vivió en carencias, con unos padres que no te demostraban el afecto con palabras o con gestos, sino comprándote cositas con todo su esfuerzo, muy probablemente a la fecha eres un papá o una mamá complaciente con tus hijos, muy probablemente.
Hay excepciones a la regla. Pero todas esas carencias del pasado, generalmente tratamos de llenarlas, de sanarlas a través de nuestros hijos. Y no saben ustedes lo infructuoso que puede llegar a ser eso, porque son heridas tuyas, son carencias tuyas. Y a quien debes colmarle de cosas para sanar esas carencias es a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué te desgastas comprándole a tu hija el Museo Internacional de la Barbie si para empezar no juega con ninguna? Y tú eres la que está ahí de lata. Y ándale, y hazle vestiditos y ponle taconcitos y peínalas y esto y báñalas y así. Y vístelas palantro y todo lo demás, ¿no? Oye, ¿por qué mejor tú no tomas esas Barbies y te pones a peinarlas, a vestirlas, a ponerle ropita, a pintarles las uñas? Así podrías estar sanando esas carencias de tu pasado. Queremos darles a nuestros hijos cosas que nosotros nunca tuvimos porque siempre las deseamos. Pero ¿cómo sabemos si eso que nosotros deseamos es lo que nuestros hijos realmente desean? Qué importante, papás, es entenderlo, porque luego terminamos haciéndole daño a los hijos pensando que les estábamos demostrando amor. Hoy en día, socialmente, estamos confundidos porque pensamos que el amor es igual a complacencia. Y creemos que amar es complacer, amar es dar, amar es entregar a manos llenas. Pero ¿qué pasa cuando tú entregas a manos llenas y la otra persona ni siquiera te lo pidió? Y esa persona decide irse, decide tomar otro camino. ¿Cómo te quedas? Con la sensación de que te fraudearon, con la sensación de que no sirves para nada, de que nada haces bien. Y ahí andas llamándole tóxico, tóxica a otras personas sin fijarte en el espejo. Porque sí puede haber mucha gente tóxica, pero también existe la gente demandante. La gente que se derrite, que se rompe en pedazos para mantener a los demás completos. Y esas personas son las que más sufren. ¿Por qué hoy en día nos importa tanto el qué dirán los demás? ¿Por qué hoy en día nos preocupa tanto lo que nos van a comentar en nuestras fotos que subimos al Face? ¿Por qué hoy en día nos importa tanto la aprobación ajena? ¿Por qué te desgastas día y noche aún sin saber por qué lo haces? Porque muchas veces estamos buscando ese reconocimiento, esa importancia y ese amor que ya les mencionaba antes. ¿Qué me puedes decir de tus papás? ¿Cómo fueron contigo? Algunos ya nos dijeron, es que fueron muy estrictos, psicólogo, o es que fueron algo fríos, o es que fueron así como muy serios, o eran de esos papás que solamente con la mirada ya te domesticaban. Cada quien sabe la experiencia que tuvo con sus padres, o quizá no tuviste alguno de tus papás, haya sido porque falleció o haya sido porque se fue. Quizá creciste con un abuelito, con una abuelita que fue esa figura paterna o materna, pero a final de cuentas era un adulto, una adulta que estaba ahí para validar lo que hacías. Y quizá pudiste encontrar esa validación en alguien y hasta quisiste seguir los pasos de esa persona. Ya nos decía Ulises, es que yo terminé siendo educador porque mi mamá era educadora, terminé siendo chef porque mi papá era chef. Y no nos hemos puesto a pensar que incluso hasta la carrera que elegimos tiene que ver con buscar esa aprobación y esa aceptación por parte de nuestros padres.
No sé en el caso de Ulises, pero pasa en otros casos donde los hijos terminan estudiando lo que papá estudió, lo que mamá estudió, o terminan siendo aficionados a lo que papá es aficionado, porque es una forma de sentirte aceptado por esa persona. Es una manera en la que te sientes parte de, perteneciente, como los grupos de adolescentes que todos se quieren peinar como Bad Bunny, porque así se van a sentir bien chidos adentro de la escuela. En Marconi no pasa, pero en otras escuelas sí. La aprobación de nuestros padres en nuestra infancia es, por así decirlo, como el santo grial, como la octava maravilla del mundo, el tesoro del dorado, lo máximo que puede encontrar una persona. Levanten su mano quienes son los hermanos mayores en su familia. Ahí se nota la alegría, la emoción. Juan Carreón, Azul Soto, ahí de Consanti Cárdenas, la mamá de Sofi, Selene Pérez, Paulina, Emiliano y Elías. Muy bien, no, de a montones, ¿eh? ¿Qué se siente ser el hermano mayor o la hermana mayor? A ver, ¿quién nos quiere compartir su experiencia? Nada más no digan nombres para no hacer chismes. A ver, ¿qué se siente ser el hermano mayor? A ver, Paulina, que te vemos muy atenta, prende tu micro y coméntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues yo como hermana mayor, bueno, en mi niñez fue un poquito, a un principio pues padre porque pues era hija única. Mis papás no fueron conmigo tan, bueno, sí un poco estricta mi mamá, pero mi papá pues la verdad, a veces yo recuerdo con mi esposo que le digo, pues mi papá nunca me pegó ni nada, ¿no? Mi mamá era como la más estricta. Y en cuanto pues ya llegó mi hermano, ahí como que cambiaron un poquito las cosas, porque pues ya el segundo, y tuve, después de ahí, bueno, pues mis papás se separaron y creo que yo tuve de ahí una máxima responsabilidad en cuanto a, yo tenía 9 años, pero sí a ver a mi hermanito, a ver los conflictos de mis papás. Entonces sí fue un poquito más difícil en cuanto a ser la hermana mayor, porque pues sí, de repente tenía que sostener a mi mamá, a ver a mi hermano, por otro lado ver a mi papá. Entonces, pues sí, fue un poquito complicado en esa cuestión, pero pues nada, ahora sí que pues mis papás siempre de alguna manera mostraban el amor por ambos lados, pero pues como toda hija, pues quería tener a los papás siempre, y ahora como mamá, pues me toca a mí de alguna manera pues romper esos patrones, ojalá. Pero pues nada, ¿no? Siempre uno creo que como hermano mayor lleva la mayor responsabilidad en cuanto a todo, ¿no? Cuidar a los hermanos, pues ser a lo mejor un ejemplo para, pues para los hermanitos no sé, para todo eso. Entonces, pues sí, fue eso. Excelente, Paulina. Gracias por compartirlo. A ver, Juan Carreón, por favor, prende tu micrófono y coméntanos tu experiencia. ¿Qué se siente ser el mayor? Buenos días a todos. Pues en mi caso, pues creo que yo soy, pues yo me siento o me sentí extraño y hasta la fecha me sigo sintiendo extraño por ser el hermano mayor, por el simple hecho de que nunca estuve para mis hermanos, somos 3. Mi niñez no fue como los que están participando. Fuimos hijos de madre soltera, que nunca estuvo con nosotros, pues cuestiones de trabajo. Nosotros yo estuve internado. Prácticamente aquí en nuestra familia era de que el que comía era porque llegabas primero a la mesa, ¿no? Uh-huh. Nos golpearon mucho, sobre todo mi hermano, el menor. Pero esa parte de ser el hermano mayor, como decía la señorita anterior, que sentía esa responsabilidad hacia los suyos, hasta la fecha no me fue, ¿cómo decirlo? Bueno, no sentí como que esa responsabilidad, más sin embargo yo estuve a cargo de mi madre todo el tiempo. Ya una vez que se restablecieron las cosas, todo el tiempo estuvo conmigo, yo estuve al cuidado de ella,
hasta que llegó, mi hermano está en el gabacho, él está como mojado. Afortunadamente le va bien, tengo contacto con ambos muy esporádicamente. El hecho de ser el hermano mayor me implicó mucho esa parte de, pues, de tener que cuidar a la jefa. Ok, Le ok. pedí en su momento a mi hermana, me dijo que pues no, y mi canal pues se fue al gabacho, pues, hasta que le tocó, ahora que vino hace 3 años, pues a él le tocó ya hospitalizar a mi jefa y pues, le tocó despedirla. Pero esa parte de qué se siente, pues no sé, me siento como raro porque nunca estuve en esa parte de, pues yo te apoyo porque pues soy el mayor, ¿no? Simplemente por pues la vivencia que tuvimos de chamacos. Excelente aportación, Juan, también muy importante. Créeme lo que aunque te sientes raro, tu comentario es valiosísimo y ahorita les voy a explicar por qué. Creo que la mamá de Sofi quiere participar por último. Mamá de Sofi, no, ya se nos estaba entumiendo nada No, sí más. estoy aquí. No, no, Ay, a aquí ver, estoy. adelante, mamá de Sofi. Gracias. Digo, yo también comulgo con esa sensación de responsabilidad. Y pues para hacer mi comentario corto, yo lo que veo a hoy de adulta mujer, creo que ya fueron, el ser hermana mayor me dio la herramienta para construir hoy mi familia, ser responsable, como dice Juan, pues de cuidar a la jefa, de organizar y de ser un poco, no solo proveedora física o de cuestiones económicas y aspectos que son visibles y tangibles, sino también de aspectos emocionales con la familia, porque pues sí, somos mamás trabajadoras, somos responsables y estamos al frente de la familia, y eso, y el poder procesar y desarrollar esta habilidad, porque pues sí es un desarrollo que vamos ejercitando conforme vamos creciendo, hoy día me ayuda mucho a poder enfrentar los retos que tengo que ir pasando, porque es escuela de los hijos, es cuidar a la jefa, es hacerse responsable de la casa, todo mundo se dirige a ti cuando necesita una cosa y a lo mejor en algún momento lo sentimos como pues pesador, nos cansamos emocional y físicamente, pero por otro, sí tenemos ese recurso emocional para poder hacernos frente, ¿no? Y eso a mí se me hace bien valioso para mí. Excelente, excelente, mamá de Sofi. Cuando llegamos a la vida adulta, lo entendemos, lo digerimos, lo masticamos, lo comprendemos. Pero fíjense lo importante de todos sus comentarios. Cuando somos niños y cuando somos adolescentes, incluso a veces también en la etapa adulta, a veces el ser el hermano mayor, la hermana mayor, por ejemplo, es una responsabilidad que no hubiéramos querido tener. Ah, claro, claro. ¿Por qué? Porque quizá lo único que queríamos era ser niños, ser niñas, jugar, estudiar, hacer lo que otros hacían constantemente. ¿No saben ustedes el peso tan grande para una persona? El que sus padres le digan, tú tienes que ser ejemplo para tus hermanos. Es algo verdaderamente pesado que al principio a lo mejor te sube el ego porque te sientes así como, wow, voy a ser el ejemplo, pero después de tanto tiempo dice uno, Dios guarde la hora. Y hay personas que acatan ese rol de ser el ejemplo, de ser los padres sustitutos, porque sienten que así pueden ganar un poco de aprecio o amor de parte de sus padres. O hay otras, por ejemplo, en el caso de Juan, que dicen, ni madres, perdón por la expresión, yo no quiero dedicarme a eso, yo quiero vivir mi vida, quiero hacer las cosas distintas. Y después a las personas que se salen de esa estructura familiar, se les anda llamando ovejas negras. ¿Y qué tan malo es ser oveja negra? ¿Y qué tan bueno es ser oveja blanca? Ya quedará a criterio de cada quien. Lo que sí les puedo decir es que no necesita ser diputado, senador, presidente para vivir la grilla en su máximo esplendor. La grilla se vive en casa.
Y las políticas a veces más crueles están dentro del mismo hogar. ¿Cómo te sientes cuando tus hijos cuestionan tus enseñanzas? Y peor aún, cuando a veces pareciera que tienen la razón. Hay quienes en ese momento se sienten vulnerados, vulneradas y buscan a como dé lugar a callar a ese rebelde. ¿Y cómo sabemos si el rebelde vio un patrón negativo de comportamiento que quiere sanar en la familia? ¿Cómo ocurría en las familias puramente machistas? Pero ¿cómo que una mujer va a estudiar? ¿Pero cómo que una mujer va a entrar a la universidad? No, una mujer tiene que aprender a tortear, tiene que aprender a servir la mesa. Y aquella mujer que quería irse a estudiar, casi le rapaban el cabello como a Mulan, ¿no? O como la de los billetes de 200, tenía que vestirse de monja para estudiar la universidad. Entonces, vean ustedes de repente lo que pasa. Estamos en ocasiones sintiéndonos con nuestros hijos tal cual como nos sentimos con nuestros padres. Y a veces por querer evitar repetir la historia es lo que termina sucediendo. Ya para ir finalizando con la charla, me llegó un mensaje privado, no diré el nombre, pero dice así: buen día. En mi caso siempre hubo una diferencia enorme entre mi hermano y yo por parte de mi mamá. Hasta el día de hoy mi hermano es el consentido y hacia mí hubo siempre una manera de rechazo, siempre se notó. Entendiendo la historia de mi mamá, ese rechazo a las mujeres viene de generaciones atrás. Cuando me embarazo, yo le pedí a Dios que me mandara un varón porque no me sentía preparada para tener una niña y estaba consciente de que tenía que trabajar primero esa parte para no arrastrar la otra. Eso. Ese comentario llega en el momento apropiado porque justamente tiene que ver con esta parte final de nuestro tema. Por ahí alguien se le prendió el micro, no vaya a ser que nos Pues enteremos de... ya tengo los resultados, ya nada estoy esperando que Ay venga Dios, el no diga de doctor, cuáles me resultados se diga el trata, porque diagnóstico Dios guarde la y hora. ya me Bueno, dé de alta. a ver si ahí los anfitriones... Alexis Ahí está ya. Greña Muñoz. Ya se silenció. Entonces, fíjense bien con esto que nos comentan en este mensaje privado. Perdonar a nuestros padres significa que entendamos que nuestros padres nos trataron de la forma en que nos trataron, no porque nosotros lo mereciéramos. De niño, de niña, tú creías que lo merecías. Y creciste con esa idea. Merezco que me excluyan porque no soy inteligente de cuadro de honor. Merezco que me castiguen porque soy desobediente. Merezco que esto, merezco que el otro, merezco que aquello. Tú creciste con esa idea porque así te educaron. Pero el día de hoy, que eres una persona adulta, que has vivido ya lo que tus padres también en su momento vivieron, el día de hoy que eres más consciente, date cuenta de que tú no merecías probablemente ese trato. Tú no merecías sentirte rechazado o rechazada o ser excluido o excluida. El que tus padres hayan sido así contigo no dependía tanto de ti, sino más bien de la propia lucha interna de tus papás, de su propio pasado, de sus propias emociones, de la propia educación que ellos recibieron. ¿Por qué en este caso que nos mandan por privado? Tal cual, mi mamá la tenía en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque en generaciones anteriores ser mujer era un castigo. Porque la mujer tenía que ser la esclava del hombre. Porque la mujer tenía que cargar su cruz indistintamente de que la cruz anduviera de borracho y mujeriego. Perdonar a nuestros padres significa que entendamos que ellos intentaron darnos lo que estuvo en su disposición y no necesariamente lo que nos dieron fue sano, no necesariamente lo que nos dieron fue enfermo.
nos dieron lo que pudieron. Perdonar a nuestros padres significa observar, tener la capacidad de analizar y decir, eso que hacían mis papás no es sano para ninguna persona. Por ejemplo, las comparaciones. Si tú quieres perdonar a tus padres porque te comparaban mucho, tal vez lo que puedes empezar a hacer es, deja de compararte a ti mismo, a ti misma. O sea, ni siquiera con tus hijos, empieza contigo. Deja de compararte, porque cuando vas al gimnasio por primera vez, llegas bien motivada, sacaste tus leggings a meses sin intereses, te pones ahí en la caminadora a hacer ejercicio y de repente a tu lado se para una de esas Barbies 90, 60, 90. ¿Y qué es lo primero que dices, mujer? Uy, esta de seguro está operada. O ha de andar con un arquillo, con un buchón, pues mira nada más qué plástica se ve, ¿no? Pero lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que volteas hacia abajo, ves la cangurera que vienes cargando con puras monedas de 10 y Dios guarde la hora, ¿no? Te desmotivas, pierdes el interés por el ejercicio. No te compares. Cada quien tiene lo suyo. Hasta esos ricos adinerados que viajan en yate todos los días tienen que estar durmiendo con un ojo abierto. Cada quien tiene su propia historia. No te juzgues con base en la historia de los demás. Perdonar a tus padres te va a permitir amar a tus hijos, porque vas a entender que ser padre no necesariamente significa dañar a alguien. Perdonar a tus padres te va a permitir darte cuenta de que eres una persona capaz de perdonarse a sí misma. Y créemelo, que una vez que lo hagas, una vez que te sientas libre de decidir lo que quieres hacer, cómo quieres hacerlo sin dañar a los demás, sin tener que darle gusto necesariamente a los demás, vas a lograr tener una vida auténtica. Y el mejor ejemplo que un padre, que una madre le puede dar a los hijos es ser auténticos. Más en una época donde si no tienes iPhone no vales. Más en una época donde si no tienes seguidores en Insta no vales. Más en una época donde la gente piensa que tener es importante, más importante que ser. Y por algo estamos como estamos, con tanta drogadicción, con tanta violencia, porque la gente busca anestesiarse o deshacerse de lo que les incomoda. Perdonar a tus padres significa que trates de entender y comprender que ellos actuaron como actuaron, no por tu propia persona, sino por sus propias heridas del pasado. Y encontrar cuáles son esas heridas que tus padres venían arrastrando, tal vez te permita a ti detectar también las tuyas. Porque como lo dije al inicio de la charla, muchas veces terminamos sangrando sobre nuestros hijos injustamente por no cerrar nuestras heridas. Así que papitos, mamitas de la familia Marconi, ahí lo tienen. La invitación es, reflexiona sobre eso que tus padres compartieron contigo. Si sientes que hay cierto resentimiento, cierto recelo hacia ellos, te serviría mucho escribir una carta que no tengas que entregarles. Es una técnica que usamos en psicoterapia, la carta no leída. Te sirve mucho escribirla con toda la crudeza del mundo y en un momento especial volverla a leer y de manera simbólica destruirla, quemarla, como liberándote de todo ese peso generacional que vienes cargando. Así que ahí tienes una estrategia. La otra, que no es para menos, acude a terapia, porque definitivamente en terapia psicológica se sanan precisamente muchas de estas cosas. Termino con un mensaje privado que llegó también al chat. La diferencia de las familias en que nos criamos, dice, los padres nos dificultan la formación a los hijos. Bueno, más o menos como que no lo entendí muy bien, pero definitivamente todos recibimos una crianza distinta y esa crianza influye mucho en cómo criamos a nuestros hijos. Los extremos nunca son buenos
Y no se les olvide que el que a su hijo mucho consiente va engordando una serpiente. No caigan en el consentimiento. Ojo, consentir y apapachar no son lo mismo. Apapáchenlos todo lo que quieran, pero consentirlos, o sea, darles todo lo que les piden, aguas. ¿Estamos de acuerdo, familia Marconi? Ya los dejo porque ya nos vamos, ya hace hambre, vayan ustedes a desayunar. Les quiero reiterar mis datos de contacto para estar ahí presentes. Me pueden encontrar en Facebook como psicólogo Enrique Pacheco. Ahí estoy para servirles con algunas reflexiones, frases, conferencias. O también me pueden contactar solamente vía WhatsApp al 33, porque acuérdense que soy jalisquillo, 33 14 40 8441, 33 14 40 84 41. Ahí se los escribí en el chat. Bueno, no se lo mandé a alguien directo. Ok. Ahí estamos en contacto. Les agradezco muchísimo su atención y les cedo la palabra, no sé si a la maestra Tere o a la maestra Claudia. Adelante. Y yo solo quiero agradecer la presencia del psicólogo, de estas recomendaciones que nos hace, que nos comparte y que nos ayuda y quizá externar también un poco de nuestras propias experiencias y entender lo que en su momento vivimos y lo que tenemos como reto también como padres, como abuelos, como papá abuelos, como tío o papás, ¿no? Y a veces nos toca esa tarea. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo la presencia a todos ustedes y a mí me encantaría por mi parte cerrar con una reflexión también. Estamos en un momento en la vida, en la sociedad, en la que buscamos continuamente la felicidad y que la felicidad sea permanente. Sin embargo, la felicidad no es así, la felicidad son momentos. Y también está en el transcurso de la búsqueda de la felicidad. Entonces, eso no quiere decir que todo el tiempo nuestros hijos tengan que estar felices o, como decía, que les tengamos que cubrir todas esas necesidades. También parte de su desarrollo es esa búsqueda propia y el encontrar esa felicidad que a ellos les va a representar cosas distintas que a nosotros mismos. Y también pues es no olvidarnos que es importante dejarlos vivir todas las emociones. A mí muchas veces me causa un poco de conflicto escuchar que hablan de emociones positivas y negativas, porque al final de cuentas todas las emociones son parte del ser humano, es inherente y de hecho tienen una razón de ser. Si yo siento miedo es porque de alguna manera me estoy preparando ante esa situación. Aquí la diferencia es cómo vamos a abordar esas emociones que se nos están generando y que se producen o se traducen a sentimientos. Entonces, si yo tengo miedo es válido, si yo tengo tristeza es válido, si yo tengo felicidad es válido. Aquí lo importante es que si yo me enojo, estoy muy molesta, mi reacción ante esa molestia sea la más adecuada, ¿no? Y justamente eso es lo que nos toca a nosotros como padres, como maestros, como quienes acompañan a estos chicos que están en ese desarrollo y en esa experiencia, ¿no? Nuevas que les van a permitir mucho más aprendizaje. Entonces, pues es esa la invitación a que les permitamos también que pues en algún momento vivan ese tipo de emociones, las tristezas, no quiere decir que estén mal, es parte de su desarrollo. Entonces, bueno, pues yo únicamente quiero agradecer y pues reiterar que el compromiso de la familia Marconi es para el desarrollo de una educación integral, lo que quiere decir que no solamente nos vamos a enfocar en lo académico, sino también en lo socioemocional, y pues para nosotros es importante que sepan que tienen el respaldo de nosotros como institución y precisamente como profesionales y en búsqueda de pues ese acompañamiento está el psicólogo con nosotros, que siempre enriquece muchísimo la labor tanto de nosotros como escuela, como docentes, que decíamos hace poco nos capacitamos, y bueno, sobre todo también que ustedes se sientan acompañados en este proceso que pues a pesar de que se dice escuela para padres, pues no existe una escuela así como la que nosotros vivimos en nuestra infancia. Sin embargo, la escuela para padres es pues, parte de la escuela para la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que ya no se pudo incorporar Miss Clau. Ah, sí, maestra Clau, ya, es que no te escuchábamos. Nada más para reiterarles, agradecerles su asistencia.
Crecen ustedes, crecemos nosotros y crecen nuestros chicos. Muchas gracias. Dos cosas. Ya está el teléfono de Enrique, que lo estaban solicitando en el chat, y que nos reiteren el nombre y la sección de sus hijos para poderles poner la asistencia y notificarle a sus maestras. Mil gracias por su participación tan activa con un tema tan que nos mueve muchas emociones y muchos sentimientos. Muchas gracias. Miss Jessie. Pues muchas gracias por acompañarnos, papitos. Nos vamos con esta reflexión que creo que a todos el día de hoy nos va a pegar mucho y que nos ayude a crecer como personas para poder apoyar a nuestros hijos de la mejor manera. Muchas gracias, papitos. Por favor, no olviden colocar su asistencia en el chat para tenerlos contemplados. Muchas gracias, licenciado Enrique Pacheco. Y pues nos estamos viendo la próxima conferencia que tengamos, papitos. Muchas gracias por su asistencia. Les deseamos un excelente día. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Gracias, familia Marconi. Muchas gracias.